El doctor Óscar Jiménez Gancedo es anestesiólogo pediatra que otorga sus servicios en el Instituto Nacional de Pediatría y en el Hospital de Joco. Nos va a hablar acerca del manejo anestésico del paciente pediátrico traumatizado. Tienes que irte a las pantallas acá. Ese como tiene ahorita cambiado el otro. Ajá. Sí. ¿Le dejo conectado este o lo va a ocupar mano el doctor? Aquí le doy. Nada de 1200. ¿Está? ¿Ya salió? A ver, ya lo detectó, ya apareció. Dice que 124. Se volvió a salir de eso. Sí, está bien. Es que es más por la configuración del proyecto. Ajá. ¿Cuánto dijo? 124. Ok. Está. Aceptado. Ya apareció. Ahí está. Sí. Ok. Sí, Ya se lo lo dijo. dejó. Ok, muy buenas tardes. Gracias por la invitación y vamos a compartir un momentito aquí la plática, la plática, perdón por la vocecita también, pero ya soy víctima del cambio climático y pues ni modo. Estamos viendo una serie de comentarios y de exposiciones que nos hablan sobre la frecuencia y la existencia del trauma en los pacientes pequeños y vemos que pues es una entidad en la cual conforme ha ido creciendo la sociedad, los medios de transporte es cada vez más frecuente y ahora ocupa el primer lugar, como bien lo habían mencionado ya en las ponencias previas, el primer lugar en causa de muerte en mayores de 1 año y hasta la edad de adolescentes. Entonces, bueno, pues sí es... Un poquito de agüita para la ronquera, gracias. El trauma, bueno, como mencionábamos, es la principal causa de muerte de hospitalización y de discapacidad en los niños mayores de 1 año. Todo también tiene que ver con el entorno, con las actividades que se realizan, y esto va modificando pues la frecuencia del trauma, ¿no? Caídas. Yo le tomé esta foto de esta esquina que está ahí en el eje central y la República de Uruguay, no sé si alguien ha estado por ahí, y está este pedazo de solera ahí salido y le pusieron un letrerito muy evidente y que llama la atención. Entonces, los niños con mucha frecuencia tienen caídas, como nos mencionaba la doctora en el caso que nos presentó, otros que llegan a urgencias con una simple fractura de una extremidad. Los deportes de alto riesgo también cada vez los practican más los adolescentes y eso conlleva perdón, a que estén expuestos a incidentes traumáticos con mayor frecuencia. Accidentes en casa. Aquí vemos cómo este chiquitín fue un niño que llegó allá al hospital de Joco, en donde pues la infraestructura y todo lo que rodea al paciente no contamos con
con lo indispensable, pero bueno, estaba jugando con el hermanito a cortar periódico, se levantó del banco donde estaba y se cayó y se encajó las tijeras. La doctora Rivera preguntaba que dónde están los papás cuando sucede esto, y a mí, mi hijo un día se me cortó la mano jalando un vaso y estaba sentado en mis piernas. Entonces, bueno, son accidentes que aunque uno no quisiera, llegan a suceder. Los accidentes de tránsito también van en aumento, son muy frecuentes. No solamente los niños que van viajando en un vehículo son los que están expuestos a un accidente, sino también existe un alto índice de niños traumatizados que son arrollados, o los que van en bicicleta o en patineta y que son alcanzados por algún vehículo y sufren secundariamente una lesión. La violencia, perdón, la violencia también cada vez está más presente en nuestra sociedad, cosa que es terrible. En niños pequeños, hasta los 3 años, el maltrato infantil es cada vez en mayor aumento, aunque hay campañas y se trata de dar prevención y educación social, sigue siendo un factor importante. En los niños ya de mayor edad, de preescolares hasta adolescentes, las armas de fuego comienzan con un juego, como ese caso tan comentado a los que les gusta el fútbol de los presentes, cuando estaba jugando las Chivas, que llegó uno de los jugadores y le apuntó en la cabeza. Se ganaron una buena multa por andar haciendo payasadas, y yo creo que aquí este amiguito pues también vio el mismo partido porque se fue por la pistola y estaba haciendo el jueguito este. Arma blanca, también hay lesiones, y hay niños que, de aquí está disfrazado de chamuco, pero hay unos que son verdaderamente chamucos y se mueven para todos lados, brincan, hacen cualquier cantidad de cosas, y son niños que nos llegan pues para su atención y que en ocasiones tienen patologías asociadas, comorbilidades que no se mencionan siempre en el manejo de estos pacientes. Son niños a veces que tienen déficit de atención, que están tomando medicamentos de manera crónica, niños con crisis convulsivas, con síndromes que en antaño no lograban tener una sobrevida larga. Entonces, ahora en ocasiones nos enfrentamos al manejo de pacientes que, aparte del trauma en sí que han sufrido, tienen una comorbilidad asociada, una patología importante, vía aérea difícil, etcétera. Entonces, pues cada vez se complica un poco más este manejo. Dentro de las lesiones, como bien estábamos viendo y reiteradamente se mencionó, la parte anatómica que con mayor frecuencia se lesiona es el cráneo. El traumatismo craneoencefálico es de las lesiones, de los órganos de la parte anatómica más lesionada con frecuencia. Y lo peor de todo es que los que no fallecen con mucha frecuencia tienen secuelas, y son niños con una discapacidad a mediano y largo plazo, que en Estados Unidos lo que refieren, y que siempre tienen estadísticas de todo, es que la cantidad de dólares que se gastan para la rehabilitación y el manejo de estos niños son millones de dólares que se requieren para su manejo. Y las otras lesiones que también conllevan una gran importancia clínica y social son las lesiones sangrantes abundantes. Ya nos hablaba la doctora Arisbe en cuanto a la evaluación y el manejo, una evaluación y categorización primaria, las medidas de resucitación, cómo deben ser sistematizadas, agresivas, racionales, la evaluación secundaria, la estabilización, la derivación o el triage de estos niños, la transferencia del paciente, donde también el transporte es muy importante, y la evaluación permanente y el manejo constante de estos niños para que, una vez evaluados y recuperados, no sigan cayendo en descompensación, que muchas veces es muy difícil si hay heridas abiertas o compromisos que no se lograron restablecer en un inicio y van empeorando cada vez más. De ahí una recepción en el centro de atención especializado y posteriormente ya los cuidados definitivos. Aquí nos recordamos un poquito lo que nos decían al principio en cuanto al índice de trauma pediátrico, para tomar en cuenta estos puntos, que todos aquellos que tengan un valor menor de 8 van a ser niños que requieren un manejo a nivel hospitalario y que debería de hacerse con prontitud y eficacia su traslado para poderles brindar una atención
adecuada. La fase primaria, que volvemos a insistir en ella, que no necesariamente estamos dentro y no necesariamente estamos fuera, muchas veces nos toca participar también en este momento en que a lo mejor el paciente es arrollado enfrente del hospital o cerca y lo lleva a alguien que no tiene el cuidado suficiente, que lo trae cargando con la cabeza colgando, etcétera, etcétera, y somos requeridos en urgencias para dar apoyo. Bueno, estaremos ahí involucrados en cualquiera de estas fases, pero principalmente nuestro mayor papel está en la fase definitiva, ¿no?, de manejo. Bueno, desde el momento en que un niño sufre un accidente, una lesión, la respuesta neuroendocrina al estrés se establece. Y estos factores que menciono aquí, en la mayoría de la bibliografía coinciden en que son los que hacen un feedback, una respuesta que se retroalimenta de manera negativa y que afectan con mayor medida a los niños que ya tienen una agresión física. Entonces, la hipotensión, la hipotermia, la hipoxemia, el dolor, la hipovolemia, todos estos factores que van a dar hipoperfusión, que van a modificar metabólicamente al paciente y que lo van a exponer y a exigirle de una serie de respuestas neuroendocrinas y de mediadores, van a causar una alteración importante prácticamente a todos los niveles y nos van también a poner en un predicamento muchas veces porque vamos a tener problemas respiratorios agregados a la lesión que ya tiene, problemas circulatorios agregados a la hipovolemia que ya presenta, etcétera. Dentro del manejo perioperatorio en el cual nosotros intervenimos y debemos de tomar pues manos en el asunto, es ofrecerle al paciente un adecuado aporte de oxígeno y un manejo metabólico. Como les mencionaba yo, la normotermia es muy importante, la ventilación y oxigenación es muy importante, la perfusión y la circulación, las alteraciones de la coagulación, la protección al manejo renal e incluso el soporte nutricional. Lesiones que a veces mantienen al paciente con ayuno, sin estar recibiendo alimento. También a nivel intestinal se empiezan a liberar sustancias que si no se da un soporte nutricional desde el principio, el evento catabólico se va perpetuando y también constituye pues un efecto negativo y deleterio para el niño. En cuanto a la ventilación y la oxigenación, el paciente cuando es presentado con nosotros puede llegar intubado. Se menciona que las intubaciones que son realizadas por personal que no está adecuadamente entrenado para realizar estas maniobras tiene un alto índice de lesiones secundarias o de ser traumática. Entonces debemos saber bajo qué condiciones se realizó la intubación, ubicar exactamente en dónde se encuentra ese tubo endotraqueal, que haya sido el adecuado. Muchas veces se pone un tubo más pequeño o más grande. Si tenemos alguna duda en cuanto a esto y si es oportuno y no ponemos en riesgo esa vía que ya se estabilizó, entre comillas, o que ya está protegida, podemos hacer un recambio si es que no corremos ningún riesgo con el paciente para ponerle el tubo adecuado. Checar los campos pulmonares, sabemos también que cuerpos extraños, contenido gástrico, sangre, etcétera, son materiales que pueden entrar e invadir la vía respiratoria y muchas veces ni siquiera los que dan la atención inicial se dan cuenta. Puede ser que no tengan la suficiente experiencia o no hayan estado atentos completamente en ese momento y el niño ha broncoaspirado y no lo sabemos. Entonces, estos parámetros son importantes de tomar en cuenta y si contamos, y la mayoría de las veces lo debemos de solicitar, una placa de tórax, es muy importante para saber las condiciones pulmonares de ese niño. La distensión gástrica también, ya mencionaban que el niño traga mucho aire, tiene la cavidad muchas veces por dolor, por ansiedad. Si es asistido con una bolsa o con un ambú para intubarlo, se le va a introducir aire al estómago, hay que descomprimirlo porque de otra manera esa cavidad gástrica tan distendida nos va a bloquear un movimiento adecuado del diafragma y complicar la ventilación que estamos tratando de apoyar. Cuando no está intubado, bueno, tenemos que valorar nosotros el estado de conciencia en el cual llega con nosotros, si es o no candidato, que la mayoría de las veces y por protocolo se debe considerar que es una intubación de secuencia rápida. Incluso los niños que son programados para cirugía electiva no tienen palabra, muchas veces
el primito, el amiguito, el vecino o quien sea les da algo de comer o ellos van y toman agua. Entonces siempre el paciente pediátrico en general, pero principalmente estos niños, deben de considerarse con estómago lleno y en este caso hacer la intubación de secuencia rápida. Llevar un monitoreo adecuado del CO2, una vez que ya hayamos asegurado la vía aérea, contar con una capnografía para estar monitoreando y cerciorarnos de que el tubo está correctamente colocado. Tener mucho cuidado con la presión que se le imprime o se le aplica a la vía aérea, porque hay lesiones a veces que son muy incipientes y que el niño, como viene con un automatismo insuficiente, todavía no se hacen patentes clínicamente. Entonces, si nosotros intubamos al paciente y empezamos a dar bolsazos o metemos al ventilador con una presión demasiado alta y hay una lesión pulmonar pequeña, vamos a empezar a desarrollarla y a incrementarla y entonces vamos a tener unas modificaciones importantes en el niño. Debemos de tener cuidado con esto. Igualmente la descompresión gástrica. Afortunadamente dentro de los reportes la lesión cervical en los niños pequeños, no así en los más grandes o en los adolescentes, es poco frecuente por la falta todavía de osificación completa y la misma característica anatómica, pero sin embargo hay que tener mucho cuidado para manipular la vía aérea y tomar en cuenta que muchas veces cuando el niño viene con una sospecha fuerte de lesión cervical y que no se le puede retirar el collarino, no se puede hacer alguna maniobra para intubarlo, tendremos que echar mano de esos instrumentos con los que contamos para el abordaje de la vía aérea difícil, que puede ser el estilete o no sé, lo que ya sabemos que existe para estas circunstancias. Este algoritmo se me hizo interesante porque pues todos los parámetros van cambiando, incluso en algunos hospitales me ha tocado llegar y pedir etomidato y no hay, me ha tocado llegar y pedir tiopental y no hay. Entonces, como que las modas y las corrientes van modificando a veces la disposición de los fármacos. Sin embargo, bueno, aquí viene un poquito el abordaje de la vía aérea en pacientes que tienen traumatismo craneoencefálico, en base a su Glasgow, en base a la consideración hemodinámica en la que se encuentra, si va a haber o no alguna complicación predecible para la manipulación o la instrumentación de la vía aérea, cuáles medicamentos son los que más nos van a servir. En este caso, yo considero que lo más importante es el estado hemodinámico del paciente, la ventilación adecuada, la secuencia rápida de intubación con el mínimo de estímulo simpático. Yo les insisto mucho a los residentes que rotan conmigo que cuando hagan su laringoscopía sean gentiles y que en la mayoría de lo posible no desplacen la lengua. Yo sé que el manual de las buenas costumbres nos indica que el borde de la pala sirve para desplazar la lengua hacia el lado izquierdo y meternos, pero si nosotros entramos por el centro de la lengua y hacemos como si hiciéramos una exploración con una batelenguas, tratando de no desplazar la lengua y no estimular en demasiada medida, esto nos reduce mucho el estímulo y permite que hagamos una laringoscopía con una respuesta endocrina menos intensa que cuando se hace la manipulación muy fuerte. Y bueno, para los que nos desempeñamos en las instituciones de salud del hospital, si llega un paciente con un estado crítico y un traumatismo craneoencefal severo sin intubar, pues vamos a darle oportunidad a que lo intube aquel que tiene mayor experiencia, el que es más capaz y el que tiene más habilidad para hacer la maniobra. Este es otro cuadrito en donde viene el manejo de los pacientes que no tienen traumatismo craneoencefálico, que están con descompensación o estado de choque. Vemos aquí los medicamentos, hay quien dice, o tendencias que mencionan que sí la ketamina, que no la ketamina, que la succinilcolina, por ejemplo, nosotros en el Instituto Nacional de Pediatría prácticamente no la tenemos, no la usamos más el rocuronio. Entonces, bueno, pues son también, como les digo, tendencias y en ocasiones puntos de discusión. Siguiendo la ventilación y la oxigenación, el control de la frecuencia respiratoria, estar seguros de que no existen secreciones o sangrado que estén ocupando la vía respiratoria. Si hay lesión pulmonar o neumotórax, muchas veces descompensan al paciente en gran medida y
yo también les digo a los muchachos, a los residentes, bueno, ¿desde cuándo ya no les exigen que usen el estetoscopio? Y yo no sé si les suceda a ustedes, pero a veces llegan los residentes, preparan todo, a veces hasta el rosario de urgencia, ¿no? El rosario de urgencia es ese de bola chica, bola grande, bola chica, bola chica, bola grande. Lo preparan, tienen todo listo, pero lo que no pusieron a la mano es el estetoscopio. Intuban al paciente y no lo auscultan. O llega un paciente grave y no lo auscultan. Entonces como que perdemos un poquito ese compromiso con la clínica y ese compromiso con la revisión hacia el paciente. La presión elevada de la vía aérea, tener cuidado con ella y en la medida de lo posible contar y tomar una muestra de gases arteriales. La temperatura es muy importante porque como vemos aquí puede haber diferentes grados de hipotermia y cada uno de estos estados conlleva una serie de alteraciones fisiológicas con repercusión en la coagulación, con repercusión en el metabolismo y el estado oxidado, que son muy importantes. Pero sin embargo no en todos los medios se tiene los recursos para poderle ofrecer un medio cálido al paciente para poderlo proteger de estos eventos de hipotermia. Y pues vemos aquí en el recuadro de abajo todas las formas de pérdida de temperatura y pues prácticamente tenemos todas las de perder, ¿no? Un paciente que desde el momento del accidente está expuesto a un medio frío en el trayecto, a las soluciones que se le administran, a la llegada de urgencias, en la etapa de revisión, en la entrada al quirófano, etcétera, etcétera, va perdiendo paulatinamente temperatura y cuando nos llega con nosotros habitualmente está hipotérmico. Y bueno, pues todas estas medidas. Y cuando logramos empezar a calentarlo, existe un fenómeno de recirculación. Y entonces la sangre que se empieza a calentar empieza a distribuirse hacia la periferia y vuelve a haber otra caída de temperatura. Entonces debemos de tener mucho cuidado con esto y en la medida de lo posible contar con un monitoreo y unos medios adecuados para tener ese paciente bien vigilado en cuanto a la temperatura y ofrecerle una buena protección. Y los factores que modifican, que intervienen y que van a contribuir con la hipotermia, pues vemos que son casi todos, ¿no? El ayuno, la exposición, los líquidos fríos, ya en el quirófano los líquidos con que se irriga al paciente. Desde que lo lavan, simplemente si no estamos en el lugar correcto, lo vamos a lavar con el isodine frío y se va a enfriar. Lo vamos a dejar expuestos en lo que el cirujano se va a lavar y le está platicando que ya anda saliendo con la enfermera fulana y se echan 10 minutos ahí en el lavadero. Bueno, pues el niño ya se enfrió más, ¿no? La temperatura del quirófano, también aquí en el hospital de Joco, en la noche dice uno de mis compañeros que el que está en la caldera le da frío, entonces prende la caldera, pero la caldera depende de encender el aire acondicionado, entonces en el quirófano estamos como pingüinos y el otro señor está durmiendo calientito. Entonces hay muchos quirófanos que no consideran la temperatura correcta para un paciente pediátrico. El metabolismo comprometido, la anestesia en sí por la vasodilatación, por los eventos de pérdida de autorregulación, la redistribución, que les decía yo, los gases anestésicos fríos y secos, y los factores de riesgo del paciente y la comorbilidad que pueda tener, la edad, etcétera. En cuanto a la circulación y perfusión, como veíamos, no necesariamente una tensión arterial baja quiere decir que el paciente esté hipoperfundido o esté hipotenso. Si tenemos a un niño que cuando lo vemos está taquicárdico con un llenado capilar lento y letárgico, lo más seguro es que ese paciente está con una hipoperfusión por disminución de riego o de perfusión de presión arterial, entonces tenemos que hacer algo al respecto. Hay que hacer un buen abordaje de los accesos venosos vasculares. ¿Es la de Cook? ¿La aguja? Sí, ¿no? Y bueno, buscar unas buenas vías, fosa antecubital, la vena femoral, si es que se puede canalizar. Las venas yugulares subclavia interna no se recomienda utilizar de rutina y la vía intraósea, bueno, pues ya nos mencionaron cuáles son sus características, siendo que es solo una vía temporal. La administración de líquidos para reanimación, ya las mencionaron, la frecuencia, la cantidad de soluciones que se deben de administrar. En niños muy pequeñitos existe la discusión en que qué tanto es o no es
adecuado o benéfico el empleo de coloides, pero sin embargo albúmina y coloides, cuando la pérdida de líquidos es importante, es muy útil para mantener ese volumen intravascular expandido durante un poco más de tiempo y que no se nos fugue. La administración de paquete globular en el momento en que se requiera. La colocación de un catéter venoso central una vez que tenemos volemia, que el paciente nos lo permite, para una administración rápida de líquidos y hemoderivados, administración de fármacos irritantes, soluciones hiperosmolares, para tomar nuestra PVC, muestra de sangre, aunque también hay algunas tendencias que dicen, bueno, la presión venosa central no necesariamente te habla en completo de la volemia o del estado hemodinámico, pero en complemento de otros parámetros, es algo que nos sirve mucho para estabilizar al paciente. Es un acceso venoso de larga permanencia y nos permite administrar fármacos vasoactivos. Perdón. Esto lo mencionan como las 3 P's, la regla de las 3 P's. La primera, que son las fuentes de sangrado, las cuales se deberán de controlar y de bloquear lo más pronto posible. La otra P es prime, que son todos los componentes de la circulación, eritrocitos, factores de la coagulación, electrolitos, etcétera. Y la tercera, que es la bomba, ¿no?, en cuanto a la función cardíaca y a la contractilidad. Entonces, dentro de lo que vemos hay una triada que es, y se menciona que es la triada mortal, en cuanto está interviniendo en la descompensación y en el evento del paciente traumático con hipotermia, hipovolemia y coagulopatía. Acidosis, liberación de radicales libres, activación del complemento, dilución de factores de la coagulación, hipotermia, todo lo que estábamos viendo ahorita se va conjuntando y se puede agrupar en estos 3 puntos que a final de cuentas son los que van a determinar esta triada mortal y que si no se logra controlar, no se logra detener, bueno, va a llevar al paciente a la muerte. Y parte de esta triada, bueno, el concepto de esta triada ha establecido en algunos hospitales de trauma especializado la cirugía de corrección de daño, que le llaman, o de delimitación de daño, en la cual se le hace un abordaje quirúrgico al paciente solo para control del sangrado, como nos ha tocado alguna vez, un paciente que no pueden controlar el sangrado, lo empaquetan, lo pasan a terapia, se estabiliza, se mejora, se vuelve a pasar y se revisa para controlar en manera definitiva su lesión o la patología que tiene. Entonces, bueno, la idea es, en la medida de lo posible, bloquear esta triada, estos eventos que ya vimos. Las alteraciones de la coagulación, que están también modificadas y complementadas en sí por los factores como les decía ahorita, la dilución de factores, etcétera, también por todas las demás actividades metabólicas y neuroendocrinas que se dan, ¿no? Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, lesión endotelial que precipita la coagulopatía, la reducción de antitrombina 3 y fibrinógeno, aumento de fibrinolisis, el sistema fibrinolítico hiperactivo y disfuncional, la hipotermia, la pérdida de sangre, la respuesta inflamatoria sistémica, la demodulación de los factores de la coagulación. Todo esto nos presenta un paciente que es difícil de controlar en cuanto al sangrado y nos va a requerir de mayor tiempo quirúrgico, de mayor cantidad de líquidos y hacer un círculo vicioso. El traumatismo craneoencefálico, como bien mencionaba al principio la doctora Arisbe y anteriormente en la otra ponencia, es de las lesiones principales que se presentan en los niños, ¿no? La escala de Glasgow nos permite dar pauta para el abordaje de la vía aérea, etcétera, y nosotros tenemos que tomar unas medidas en cuanto a ese paciente, a ese niño, ofreciéndole condiciones clínicas y respiratorias y hemodinámicas que beneficien y que disminuyan esa evolución del trauma y esa lesión encefálica la que está sufriendo. Entonces, una PCO2 entre 35 y 40, esto ha modificado un poquito la idea previa de que había que hiperventilarlos. Se puede hacer una hiperventilación, pero leve, para no producir un vasoespasmo y una hipoperfusión secundaria. La profilaxis de las crisis convulsivas para evitar el mayor consumo de oxígeno que se presenta con esta actividad, e incluso el manejo
de medidas anticonvulsivantes en los pacientes que están relajados o sedados. Pueden tener actividad eléctrica encefálica silente y no darse cuenta que está convulsionando. Entonces, hay quienes mencionan que es correcto y adecuado el manejo de preventivo de crisis convulsivas. Opioides y benzodiazepinas para controlar el dolor, mantener sedado al paciente. Soluciones salinas hipertónicas para disminuir un poco el edema a nivel cerebral. Y puse aquí esta nota del propofol porque hay algunos reportes por ahí de sedaciones a largo plazo con el propofol en las cuales se produce acidosis metabólica fatal. Entonces, bueno, tomarlo en cuenta para aquellos pacientes en los cuales ya sea que los devuelvan de terapia, que hayan estado mucho tiempo sedados con propofol o con altas dosis de propofol, tomar en cuenta esta anotación. Y aquí hay otra mnemotecnia, también otra relación de palabras que mencionan, que a mí me pareció interesante y que de acuerdo a las primeras letras de cada uno de los puntos, los gringos dicen que es, se llama pass as put, es algo así como pasar la papa, como la papa caliente, como algo que nos está ahí en las manos, ¿no? Entonces, si tenemos un paciente que nos pasaron así como papa caliente, lo que tenemos que hacer para ofrecerle algo es relajarlo, para evitar que esté peleando con el ventilador, que esté teniendo mayor consumo metabólico de oxígeno, analgésicos, sedación, control de las crisis convulsivas, el empleo de antibióticos, el empleo de esteroides en caso de que se sospeche haya una lesión medular, presores, o sea, medicamentos vasopresores, barbitúricos, profilaxis de úlcera y diuréticos. La finalidad de este manejo neuroquirúrgico, bueno, mantener una PIC menor de 20, evacuar las lesiones ocupantes, que las determina siempre el neurocirujano, pero bueno, es parte del manejo. Mantener una presión de perfusión cerebral de 40, una hemoglobina igual o mayor a 11, una presión arterial de oxígeno de 100 a 120, una glicemia entre 120 y 180, sodio 135 a 145, la osmolaridad sérica 285 a 320 y la normotermia. Y vamos viendo cómo van cambiando también los parámetros y se van modificando algunas medidas para dar una mejor protección al paciente. La monitorización en nuestro manejo, bueno, dentro de la básica, electrocardiograma, pulsoximetría, capnografía, temperatura, el control de la evaluación de la orina y la presión de las vías aéreas, checar la relajación, los pacientes, ya sabemos, fríos, con problemas metabólicos de ácido base, también se comportan de manera extraña con los relajantes y tener en cuenta esto. La medición de sangrado, en el hospital tienen la precaución las enfermeras siempre de pesar las gasas, entonces nos dan un conteo muy oportuno y preciso del sangrado y eso nos ayuda mucho a la reposición, pero sin embargo en un sangrado importante y masivo, bueno, pues ahí muchas veces cuenta la experiencia y el estar atento todo el tiempo para poder ir compensando al paciente. Una línea arterial para tomar muestras, presión venosa central igual para monitoreo, la presión intracraneal dentro de lo posible y si es que el neurocirujano se la sabe poner, y lo que yo les decía, el estetoscopio, para mí es algo todavía importante. Yo soy del siglo pasado y pues a mí sí se me quedó esa costumbre. Medicamentos, podemos emplear de la gama que tenemos, pues prácticamente todos, condiciones hemodinámicas, condiciones neurológicas, metabólicas, finalidad para la que se va a aplicar dependerá de lo que nosotros escojamos, medicamentos que vamos a iniciar en el quirófano y que podemos mantener posteriormente en terapia para que los tengan sedados con analgesia, etcétera. Bueno, ya lo vamos a determinar de acuerdo a las condiciones del paciente. Igual aquí estos que menciono, cada uno con sus características, con sus modificaciones hemodinámicas. No voy a entrar en detalle de esto. El estado hemodinámico y la extensión de las lesiones determinan los agentes para el mantenimiento anestésico. Entonces, pues
el estado en el que llegue nuestro paciente y conforme se vaya comportando será lo que nos exija y nos pida que vayamos empleando y conforme vaya en la medida en lo que nosotros vamos evolucionando en el manejo, vemos qué vamos a emplear. El manejo anestésico, igual, como mencionaba, puede ser anestesia general, si hay un compromiso hemodinámico importante y no queremos los efectos que ya sabemos que nos producen los anestésicos inhalados y demás, anestesia intravenosa, mantener una presión sistólica normal, un adecuado gasto urinario, los niveles de hematocrito mayores de 20 o una hemoglobina de 7 es aceptable. Los lactantes se prefiere que sea mayor de 30 o una hemoglobina de 10. Y bueno, los pacientes que van a requerir de un manejo posoperatorio de cuidados intensivos, aquellos que tienen trauma múltiple, control de daño, compromiso de la ventilación, inestabilidad hemodinámica e hipotermia. Y de igual forma, así como debería de hacernos la entrega el médico de urgencias del paciente con todo lo que se le ha administrado de líquidos, con las medidas que se han tomado, con las lesiones de sospecha, etcétera, de igual manera nosotros estamos obligados a entregar al paciente a terapia con una historia clínica de eventos transoperatorios correcta, con un balance de líquidos, con la finalidad con la cual estamos empleando tales medicamentos para que ellos puedan continuar con el manejo y estabilizarlo en las siguientes horas, mantenerlo estable en las siguientes horas. Entonces, las conclusiones es que el trauma es la causa principal de morbimortalidad y discapacidad de niños mayores de 1 año. Es imperativo implementar medidas preventivas. El manejo de trauma es multidisciplinario y el anestesiólogo interviene en la reanimación, estabilización, tratamiento transoperatorio y manejo del dolor posoperatorio. Les agradezco su atención.